Saludos hermanos y hermanas. Soy el padre Rafael Cuello y durante estos días le estamos presentando también por el celibato de los sacerdotes y los obispos. ¿Por qué estos no se casan? Los obispos, las monjas y los sacerdotes. Ahora le estamos presentando lo que es la tercera parte de por qué esto no se casan. Miren, habíamos dicho que el celibato en sí no se encuentra en el Antiguo Testamento, aunque muchos profetas, tanto mayores como menores, predicaron la llegada del Mesías y optaron por no buscar esposas. Recordamos que esta idea no entraba en la mente judía. Todos los judíos tienen que casarse. Ya explicamos las razones. Aunque, repetimos, los profetas, tanto mayores como menores, no muchos de ellos no optaron a casarse. Sin embargo, no tuvieron crítica como tienen ahora ataques los sacerdotes y los obispos para que se casen. Los profetas, a pesar de estar viviendo en un pueblo machista, no tenían ese inconveniente, porque sabían que tenían un objetivo. Pero sí dimos prueba con textos bíblicos de que el celibato se encuentra en el Nuevo Testamento. En este tercer tema, y le recuerdo que es el último ya de por qué los sacerdotes y los obispos no se casan, le vamos a demostrar que los sacerdotes y los obispos se casaban. Recordemos que quien compone los libros del Nuevo Testamento es la iglesia creada por Jesucristo. Y digo esto porque escuché a un pastor de los pentecostales decir que los textos bíblicos que se encuentran en Timoteo y también en Tito del matrimonio de los obispos y también ellos le ponen otro nombre, le ponen ancianos. Entonces, hace referencia a ellos, porque ellos se casan, como dice la Biblia, y los sacerdotes y los obispos de la Iglesia Católica no se casan. Miren, vamos a demostrarle a las personas que los textos del matrimonio se referían directamente a los sacerdotes y a los obispos de la Iglesia Católica. Y vamos a buscarle unas pruebas. Primero, no pueden hacer referencia a los pastores de las sectas y de los protestantes, porque estos ni siquiera habían sido creados cuando la Iglesia Católica había recopilado los 27 libros que componen el Nuevo Testamento. Recuerden bien que Martín Lutero fue el primero que se alejó, creó su grupo religioso a los protestantes, crea a los luteranos, y de ahí entonces ya comienzan a nacer un sinnúmero, más de 2000 sectas a nivel del mundo y de protestantes también. Entonces, cuando quisieron nacer estas sectas en el 1517, vuelvo y repito, en el 1517, los 27 libros que componen el Nuevo Testamento ya habían sido recopilados por la Iglesia Católica. Eso me da a entender a mí que los pastores no estudian, que no profundizan la historia universal para llegar a la conclusión de que la Iglesia Católica fue la iglesia que Cristo creó. Segundo, miren, vamos a leer en el texto, estoy hablando con la Biblia latinoamericana. Vamos a leer en el texto de Timoteo 3, que dice, con respecto al matrimonio de los obispos, dice, si alguien aspira al cargo de obispo, no hay duda que ambiciona algo muy eminente. Es necesario, pues, que el obispo sea irreprochable, casado una sola vez, casto, dueño de sí, de buenos modales, que acoja fácilmente en su casa y con sagacidad para enseñar. No debe ser bebedor ni peleador. Escuchen bien. No debe ser bebedor ni peleador, sino indulgente, amigo de la paz. Oigan bien.
y desprendido del dinero y que sepa gobernar su propia casa y mantener a sus hijos obedientes y bien criados. Pues si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá guiar a la asamblea de Dios? No se debe coger tampoco, dice Pablo, le escribe a Timoteo, no se debe escoger a un recién convertido o a un recién ordenado, no sea que el cargo se le suba a la cabeza y el diablo lo haga caer. Es necesario también que goce de buena fama ante los que no pertenecen a la iglesia, para que no hablen mal de él y caiga en las redes del diablo, dice la lectura. Esto con respecto a los obispos, con respecto a los obispos. Ahora vamos a plantearle a ustedes, vamos a plantearle el caso el matrimonio de los presbíteros. Vamos a buscar en Tito, en el capítulo 1, comenzando en el versículo 5. Oigan bien lo que dice el texto. Estamos en la mañana, por eso el sol ya comienza a salir, muy bonito, muy bello. Y hemos comenzado a grabar desde esta mañana este tema que es de suma importancia. Vamos a ver lo que nos dice entonces la carta a Tito. Las dos son escritas por Pablo. Dice, te dejé en Creta, dice la lectura, para que solucionara los problemas existentes, dice Pablo a Tito, y pusiera presbíteros en todas las ciudades de acuerdo con mis instrucciones. Deben ser, oigan bien, hombres intachables, casados una sola vez. Es preciso que sus hijos sean creyentes y que no puedan ser acusados de mala conducta o de ser rebeldes. Pues el supervisor, en este caso el obispo, dice, siendo él el encargado de la casa de Dios, debe ser irreprochable, no debe ser autoritario, ni de mal genio, ni bebedor, ni peleador. Ese es el obispo, le está diciendo al obispo todas estas cosas, San Pablo. O que busque dinero, al contrario, que practique la hospitalidad, que sea amigo del bien, hombre de buen juicio, justo, piadoso, dueño de sí mismo, que se atenga a la doctrina segura y sea capaz de predicar la sana enseñanza. Al mismo tiempo, sepa rebatir a los que la atacan. Entonces, la manera de cómo San Pablo le está diciendo a Tito aquí, en este caso, le está diciendo cómo deben ser los presbíteros. Entonces, es bueno que ustedes sepan que Tito también fue obispo, porque los obispos son los que ordenan a los sacerdotes. Entonces San Pablo le dio la orden a Tito para que ordenara presbítero en todas las ciudades, de acuerdo con las instrucciones. Y de ahí dice, debe ser hombre intachable, casado una sola vez, y es preciso que sus hijos sean creyentes y que no puedan ser acusados de mala conducta. Bien, ustedes sabían que estos inconvenientes, tanto con los obispos como con los sacerdotes, se determinó, en este caso, que se determinó que no se casaran. Entonces es el caso de los obispos y de los sacerdotes, que antes se casaban, en eso que estamos, y determinaron ya no casarse. Ahora, ¿cuándo determinaron no casarse? Precisamente, vamos a leer el texto en donde ellos determinaron ya
no casarse. ¿En qué concilio se determinó de no casarse? Pues bien, en el concilio de Elvira, tenemos aquí un libro que usamos mucho los sacerdotes, el magisterio de la iglesia. Entonces vamos a ver lo que nos dice cuándo, en qué tiempo se determinó que los obispos no se casaran. ¿En qué momento se determinó eso? Pues bien, el concilio de Elvira fue un concilio que trató varios puntos, como los sacramentos, y dentro de ello también tocan también el tema del matrimonio. Entonces se determina, oigan bien, en el canon 33, a los obispos y a los sacerdotes ya que no se pueden casar. Oiga lo que dice el canon 33 del concilio de Elvira. Dice: plugo prohibir totalmente a los obispos, presbíteros y diáconos o a todos los clérigos puestos en ministerio que se abstenga de su cónyuge y no engendren hijos, y quien quiera lo hiciere sea apartado del honor de la clerecía, dice el texto. Por lo tanto, aquí se nos está presentando entonces el caso de que ya los obispos, ya en adelante, y los presbíteros ya no pueden casarse. Claro está, en este caso también, después que las monjas ya son también consagradas, tampoco lo deben hacer. Bien, entonces es la causa por la que los sacerdotes y los obispos dejaron de casarse. Se casaban, pero determinaron los obispos del mundo, que junto con el Papa, no casarse. Bien, el punto fundamental es que nos damos cuenta que había muchos inconvenientes con los hijos. Los hijos eran mal educados, eso lo está diciendo San Pablo, tenían una mala conducta. Entonces un sacerdote o un obispo que tenga sus hijos que tengan mala conducta, no iban a las misas, se quedaban fuera o se quedaban acostados en el momento de la misa. Entonces estos hijos tenían una mala conducta y se estaba dando una mala impresión, no solamente de los hijos, de los obispos y de los sacerdotes, sino también una mala impresión con en toda la iglesia. Entonces hoy vamos, bueno, ya les hemos explicado a ustedes por qué los sacerdotes y los obispos se casaban, pero se determinó no casarse con el concilio de Elvira. Les recordamos que este concilio fue creado en el del 300 al 306. Es decir, en ese trayecto, en esos años, fue que se creó el concilio de Elvira. Nada, que Dios les bendiga a todos ustedes, que le acompañe. Ustedes saben, en este caso, en la parte ya número 3 de este tema, por qué los obispos y los sacerdotes determinaron no casarse. Bien, que Dios les bendiga a todos y a todas.